Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa especial donde estamos conversando con nuestros científicos expertos en el área de la sismología. Tuvimos hace minutos atrás a Raúl Esteves, ahorita con nosotros está Alejandro Linayo, quien es especialista en gestión de riesgo y desastres y es el director del Centro de Investigación en Gestión de Riesgos. Alejandro, bienvenido como siempre. ¿Estamos preparados a nivel personal, a nivel local, a nivel de las políticas que hay que implementar para atacar, digamos, un evento de una magnitud considerable? Esa pregunta se la debe contestar cada una de las personas que nos está viendo. Yo siempre menciono que hace relativamente poco el director de la emergencia de un importante centro de salud aquí en la ciudad me preguntaba exactamente eso. Mire, doctor, ¿estamos preparados? Yo digo, esa pregunta se contesta sola. El que usted me pregunte eso es que no estamos preparados, porque si alguien debería saber si estamos preparados es usted por el rol que tiene que jugar. Entonces, claro, hay algunos pasos que se han venido dando, hay algunas cosas que se han venido manejando, pero definitivamente es mucha más larga la agenda de puntos pendientes que de pasos que se han desarrollado. En este sentido, nosotros siempre agradecemos un poco esta sismicidad anómala que se viene dando, porque de alguna manera nos enciende las alarmas, nos recuerda las características del territorio que ocupamos, y bueno, hace que uno se pregunte, todos los actores se pregunten, bueno, ¿qué vamos a hacer ante este tema? La experiencia que hemos tenido a raíz de estos sismos que arrancan el 7 de noviembre, es que bueno, mucha gente se ha preocupado, muchas instituciones han llamado a reuniones, hemos tenido una serie de contactos con el alcalde de Libertador, el alcalde de Campo Elías, el alcalde de Sucre, o sea, toda la mancomunidad, ¿verdad? Desde Santos Marquina hasta allá, hasta Lagunillas. Luego también la gobernación del estado ha generado unas reuniones donde ha manifestado preocupación y han tratado y se han tomado decisiones, en mi opinión, acertadas, ¿no? Pero claro, cuando la gente se siente en esos espacios y si usted qué tiene, cómo usted está trabajando, se dejan ver las costuras, ¿no? Entonces, a la hora de preguntarnos, ¿estamos preparados? ¿Qué cosas deberíamos hacer? Uno, yo creo que en un programa como este, lo ideal sería hacernos esa pregunta a lo interno de nuestra universidad. Bueno, ¿Cómo estamos? ¿Está preparada nuestra universidad? Entonces, esa es una pregunta que yo siento que valdría la pena contestárnosla en función de qué quiere decir estar preparado y qué quiere decir estar en sintonía con lo que el tema del riesgo sísmico local amenaza. Y en ese sentido, nosotros pudiéramos recomendar que hay como una serie de cosas que son importantes desarrollar en este sentido. Lo primero que uno tiene que trabajar en el tema de riesgo sísmico y cualquier escenario de riesgo es caracterizar y conocer cuál es la situación. Ese es diagnóstico. En ese sentido, la universidad hay que reconocer que tiene mucho aporte, mucha información se ha generado. Hay una gran cantidad de músculo en investigación, en caracterización, en distintas áreas, ¿no? En el tema de ingeniería, en el tema de geomorfología. Sin embargo, ese conocimiento esencialmente o con mucha frecuencia se utiliza para publicar papers en el área académica y poco se aterriza en los actores institucionales, inclusive en la misma universidad, para tomar decisiones que son muy importantes. Aparte de ese conocimiento que existe, luego se entiende que a la hora de ir a la práctica, a la ocupación, no la preocupación, sino a la ocupación, se entiende que hay que tener tres aristas centrales en que hay que trabajar. Uno es una arista que mire la problemática del riesgo sísmico desde el punto de vista prospectivo. ¿Hacia dónde vamos a crecer? ¿Cómo vamos a seguir construyendo? ¿Cómo vamos a seguir haciendo ciudad, haciendo espacio urbano en función del conocimiento que hoy por hoy tenemos de la meseta? Esta es una pregunta que tiene unas implicaciones importantísimas para la alcaldía, para la gobernación, para los programas de vivienda, pero yo quiero acotar aquí la importancia que tiene para la universidad y sus oficinas de planificación. Por lo menos ya mencionaba el doctor Esteves que Mérida es una de las ciudades que tiene el gusto, pues, el tupé de tener una microzonificación sísmica. Para la zona de Mérida existen 4 microzonas que caracterizan muy bien cuáles son las aceleraciones, las velocidades de ondas superficiales y los períodos. Esa información que la viene desarrollando el Laboratorio de Geofísica de la mano de Funvisi tiene que convertirse en un insumo fundamental, por lo menos para el trabajo que hace Plandes, que es el ente que define
dónde y cómo se sigue creciendo. Las edificaciones Hoy por hoy, ¿verdad? futuro, Nosotros sí. pudiéramos generar, tenemos suficiente información para no seguir diseñando edificaciones asumiendo que todo esto es zona 5, ¿verdad? De amenaza sismo, que es una zona homogénea que viene desde el Táchira, ¿verdad? Y atraviesa todo el arco andino costero. Cosa que no, obviamente no es verdad, ¿no? Hay una gran diversidad. Hay una gran diversidad, muchas veces no tenemos la posibilidad de tener esos datos de esa diversidad porque no hay microzonificación, pero en Mérida hay microzonificación. Entonces, los entes de cara a la universidad, insisto, que definen, que planifican, qué vamos a crear aquí, es bueno que se comiencen a utilizar los espectros de diseño que esa microzonificación nos genera para que esas edificaciones estén perfectamente en sintonía con lo que se espera que va a ser el movimiento de ese suelo. Sientes una cosa, Alejandro, disculpa que te interrumpa, que a veces siento yo cuando uno se dirige a la gente, los científicos y los tecnólogos utilizan un lenguaje muy florido, muy académico, muy técnico, y entonces tú no logras transmitirle a la gente lo que realmente... Ese es un gran reto que tiene el sector conocimiento, no solamente en la ULA, sino en todo el país y en toda buena parte de América Latina y más allá. Hay que tratar de, yo creo que uno de los problemas que ha impedido de que todo ese conocimiento que se tiene se pueda transformar en políticas públicas es que justamente hay que tratar de ver cuál es el lenguaje que necesita el usuario. Y ese es un tema en que hay que trabajar mucho. Ese es el sentido, o buena parte del sentido, del programa de maestría en gestión de riesgos socionaturales que maneja la Universidad de los Andes. Es el único programa en su tipo que existe a nivel del país, uno de los pocos a nivel de América Latina, y buena parte del esfuerzo que se hace allí es cómo convertimos estas ecuaciones y estos mapas con estas cargas en información útil para hacer gestión, porque lo que implica es la gestión. Quiero mencionar entonces que la segunda arista de cosas que se tendría, la primera es planificar y ordenar bien, la segunda es el abordaje correctivo de los escenarios de riesgo que tenemos. Y en ese sentido es muy importante destacar que hay que tratar, porque tenemos mucha infraestructura en la universidad que fue construida ya hace algunos años, ¿verdad? Este mismo edificio tiene ya cierto tiempo, la hechicera tiene... Entonces, eso no quiere decir que necesariamente tenga problemas, pero eso hay que evaluarlo. Tenemos el músculo, tenemos un grupo ahí de profesores, de una formación muy sólida en temas de sismorresistencia y estructuras en la misma universidad, y yo siento que una cosa que hay que tratar de propiciar es hacer una valoración, ¿verdad?, de cómo están los niveles de vulnerabilidad de la infraestructura que tenemos y eventualmente, si tuviésemos algún problema, tomar la decisión de qué vamos a hacer aquí. Conviene hacer las inversiones y buscar el recurso para adecuar esa estructura y garantizar que se mantenga en pie cuando venga el próximo terremoto, o preferimos no hacer nada, esperar que el terremoto la tumbe y luego volver a construir, donde la relación más o menos, ¿verdad?, se ha estimado, puede ser que los costos de adecuación puede ser un 10% de lo que te pudieran de reposición. Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer en el tema de mitigación. Y finalmente en el tema de preparativos, yo creo que ahí hay que tomarle un poquito el peso al papel que pudiera o que debiera jugar la Universidad de los Andes a la hora de un problema grande aquí en la ciudad. La universidad cuenta con unos recursos, con unos espacios que son fundamentales a la hora de darle una respuesta a la ciudad. Sus comedores son espacios estratégicos, se ha definido algunos trabajos que se han hecho de escenarios de atención de emergencia, que algunos espacios son como muy importantes para dar una respuesta, como por lo menos se ha hablado mucho de la hechicera, por las características que tiene, tienes agua relativamente cerca, tienes espacios grandes, entonces los mecanismos como se va a generar ese proceso de actuación a la hora de un evento, tiene que discutirlo la universidad a lo interno. Tenemos que plantearnos un poquito qué papel pudiéramos jugar a la hora de un problema de esa naturaleza, cómo vamos a organizar un poco el recurso que tenemos, porque bueno, es una responsabilidad que tenemos con la ciudad. Entonces ese tema hay que abordarlo con un poquito más de fuerza. Igualmente hemos estado hablando ahorita con estas reuniones con el gobernador y con Impradeni, cuando aquí se dice, no, bueno, la respuesta que va a dar el sector salud no solamente es la Dirección Regional de Salud de sus hospitales, o sea, ¿qué van a hacer Camoula, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Camiula? ¿Qué va a ser el músculo que tenemos con profesionales muy destacados y mucha trayectoria que tenemos dando clases en nuestra facultad? O sea, ellos se van a integrar de qué manera al aparato. En el tema por lo menos de evaluación de daños que se tiene que dar rápidamente para ver qué edificios pueden tener,
cómo vamos a hacer con el músculo que tenemos, con nuestros estudiantes avanzados de ingeniería, nuestros estudiantes de posgrado en estructura y todos los profesores que tenemos. Eso amerita que hay que sectorizar la ciudad, hay que identificar quién va a trabajar en qué área, con qué instrumento. Entonces esos son Eso no está hecho, definitivamente no está es un trabajo pendiente. Es un trabajo pendiente y es un trabajo que tenemos que hacer. Hay algo que me inquieta mucho en un país donde hemos visto que los índices de inflación no se publican, que lo de endeudamiento tampoco, que toda la parte de mortalidad y morbilidad de muchas enfermedades se desconoce, que hay aparentemente una política de que es mejor que la gente no sepa la cosa para que no se generen problemas. Hay un cortocircuito entre la parte técnica y la parte política, o sea, el gobierno está preparado y sus instituciones para afrontar, digamos, un terremoto de una magnitud importante, que genere daños importantes. Yo creo que se han dado algunos pasos a nivel nacional a partir del año 2000, creo yo, en dos parámetros fundamentales. Uno es en lo normativo, ¿verdad? Por lo menos Venezuela hizo un esfuerzo importante y creó un marco legal que es muy importante. De hecho, varios de nosotros aquí, varios profesores de la Universidad de los Andes participamos, que es la Ley de Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Una ley que trata de abordar integralmente la problemática de la construcción de escenarios de riesgo y que complementa el abordaje reactivo que se da desde la protección civil. Entonces, esa es una ley que ha sido reconocida como un instrumento importante, ha servido de modelo a otros países que han desarrollado legislaciones similares. Sin embargo, estamos de verdad en mora a la hora de instrumentar lo que la ley establece. Otro ámbito donde también creo que se han dado pasos importantes es un poquito en el tema de la conceptualización, o sea, hablar de gestión de riesgos en algunos ámbitos sectoriales del gobierno se ha vuelto un tema más o menos común. Quizás podemos tener cuestionamientos alrededor del cómo, de qué es lo que se está haciendo. A ratos este abordaje integral, la gente dice, bueno, yo voy a hacer gestión de riesgo, pero se limitan solamente a los preparativos, al que hacer antes, durante y después del evento, y no miran la complejidad, ¿verdad?, del problema. Le hemos planteado a varias ocasiones a actores del gobierno y que han respondido de una manera positiva, pero no se ha podido llegar a la instrumentación, que por lo menos aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante en evaluar edificaciones esenciales. Sabemos algunas edificaciones educativas que tienen problemas, algunas edificaciones de seguridad que tienen problemas. El mismo gobierno ha invertido para hacer esos diagnósticos, pero ahora que tenemos los diagnósticos hay que ir a la intervención y ese es un tema que tenemos pendiente. Así es, somos a veces un país de mucho diagnóstico y de poca acción, mucho discurso. Nos están haciendo la seña correspondiente que identifiquemos la estación, pero quiero darte un minuto adicional para que le digas a la gente ¿qué medidas puede tomar el individuo, el hombre de a pie, para prevenir y mitigar un riesgo sísmico de importancia? El mensaje a la comunidad es sencillamente que tienen que entender que este tema de la amenaza sísmica es una constante más de la ecuación del día a día. Hay que entender que uno vive en una zona que, bueno, esa sismicidad nos permite las montañas que tenemos, nos permite la biodiversidad que tenemos, los paisajes hermosos que vivimos, pero implica que tenemos que tener algunas medidas que nos permitan convivir con esa realidad, que es que cada cierto tiempo vamos a tener terremotos como este. ¿Qué cosas hay que hacer? Así como se lo planteamos a la universidad, eso también atañe al individuo. Primero, diagnostique, conozca. La información está por allí, muchas veces está en internet. Identifiquen cuáles puntos de esos mapas de amenazas usted está ubicado y entienda qué implicaciones tiene eso. Lo segundo es, tome medidas de carácter preventivo y correctivo ante los escenarios de riesgo. Aquí es poco común que una persona a la hora de alquilar un apartamento, a la hora de definir dónde va se pregunta cuál será la vulnerabilidad de ese edificio. Uno pregunta otros temas, pero nunca se pregunta dónde estoy ubicado y qué cosas pudiera hacer. Y lo tercero, asume elementos básicos de preparación. Aquí no estamos esperando un terremoto apocalíptico como esos que se ven en las películas de Hollywood, ¿verdad? Va a ser una sacudida más o menos importante, pudiéramos tener algunas zonas con algunos problemas, pero no es un tema, sino que lo que amerita es que, bueno, que tengamos algún nivel de preparación. Reitero un poquito para cerrar, tenemos que convivir con este tema como hemos aprendido a convivir con la criminalidad. O sea, es una realidad que está allí, ante eso nosotros tomamos medidas preventivas, sabemos más o menos qué hacer a la hora de un inconveniente, pero no vivimos paranoicos pensando que hoy nos van a matar para robarnos el celular. Entonces yo creo que es más o menos el mismo tema, tratar de aprender a convivir con esta realidad y, bueno, entender que es un parámetro más del día a día de quienes hacemos vida aquí. Excelente, excelente disertación, Alejandro, siempre muy didáctico, muy profesional. Hemos llegado al final del segundo segmento.
agradecemos la presencia de Raúl Esteve y de Alejandro Linayo en un tema tan importante para la comunidad como es el tema que tiene que ver con la reciente actividad sísmica en la falla de Boconó, en la cual Mérida obviamente está imbuida. Quédese con nosotros, que en un par de minutos regresamos con una nueva temática. Vamos a tener al doctor Vigilio Castillo, presidente de APULA, quien nos va a contar un poco cuáles son los ejes sobre los cuales va a basar su gestión en la dirección de APULA, como presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de los Andes. Ya regresamos.